El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Se está llevando en este día la familia, el matrimonio. Y estamos agradecidos al Señor como familia, como matrimonio, que nos podamos acercar a ese trono de gracia y de misericordia, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu para que todo lo que se lleve en nuestros hogares esté basado a lo que dice el Señor. Es el deseo del culto familiar poner un cerco protector en tu hogar. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro. Y a través de ese cerco el Señor mandará sus santos ángeles para que guarden nuestros caminos. Qué bendición que podamos contar con ese altar espiritual de adoración. En este día damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Con Ministerio de Oración estamos llevando el culto familiar. Y queremos, Sergio, en este día consagrar este tiempo a la presencia del Espíritu Santo para que Él dirija este ministerio y que todo lo que se mencione, el Señor lo confirme en el corazón de aquel que va a escuchar su voz. Vamos a consagrar este tiempo donde te encuentres y puedes arrodillarte físicamente o espiritualmente. Hazlo, querido hermano. Consagra tu hogar, tu familia, a la presencia del Espíritu Santo, para que esa firmeza que da el Señor Jesucristo, ese cimiento, esa roca, esté cimentado en los muros de tu hogar. Vamos a orar en este momento pidiendo su bendición. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la misericordia.
Confiamos en tus muchas misericordias, Señor mío. Este día, Señor mío, es un día en el cual tú nos das la vida. Tú nos das ese regalo de vida, Señor mío. Y es por eso que venimos con acción de gracias, a darte gracias, Señor Jesucristo, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía la gracia, Señor, está extendida y la mano del Señor abierta. Te ruego humildemente, Hijo de Dios, que no mires la falta, no traigas a memoria el pecado, que des gracia en esta humilde y sencilla oración que como matrimonio elevamos, Señor mío. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos, de lo que carecemos, pero tristemente se cometen errores que traen consecuencias. Y te pido humildemente que nos ayude, Señor, para que reflejemos que somos hijos tuyos, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Te pido, Señor, que tú bendigas la familia, el matrimonio, que des gracia a los padres, Señor mío, en sabiduría, en discernimiento, para que puedan entender y comprender los planes de la familia. Gracias, Hijo de Dios, por tus misericordias, que son nuevas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día, de lo que Dios nos va a hablar está cimentado en la palabra de Dios, en el Salmo 19:12. Ahí, hermano querido, el Señor nos muestra el error que se cometen muchas veces. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántas faltas y errores se cometen, hermanos? Y no por solucionarnos ni por arreglarnos, vivimos una vida, hermano, no una vida en paz, al contrario, una vida de preocupación. Es importante, hermanos, reconocer la falta, enderezar aquello que se tuerce. Pidamos en este día que, como dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Solamente Dios nos puede dar claridad de mente para saber resolver lo que está torcido. Por eso en este día el tema que se va a dar, todos cometemos errores. No hay nadie, hermano, que diga soy perfecto. Estamos en el camino de la perfección, pero constantemente caemos en nuestros errores y lo triste es que no los reconocemos, que seguimos una vida como si no hubiera pasado nada y no se arreglan, hermano, esos errores, y esos errores traen consecuencias en tu vida y en la vida de los que te rodean. Hermano, los errores cuestan lágrimas. Por eso este día estamos llevando, todos cometemos errores y es dedicado al culto familiar, al matrimonio, a los hijos y a los nietos. Por eso se lleva la familia. Amén. Sergio, Dios nos va a hablar a través de lo que Dios nos dice en su santo libro. Así es. Amén. El error, hermanos, es un sinónimo de equivocación. El error, por su propia naturaleza, debe de ser rechazado. La conciencia del creyente tiene el deber de hacer lo posible por no caer en el error. Y esto es debido a que tenemos la luz de la palabra. Cuando nosotros tomamos decisiones o cuando nosotros contestamos algo que nos están argumentando, debemos de tener en nuestra conciencia la verdad. Y si nosotros respondemos con la verdad, por muy incómoda que sea, al que nos lo está preguntando, la palabra de Dios nos respalda. Pero si nos equivocamos, si cometemos ese error que porque queremos quedar bien, aun y cuando no sepamos la respuesta, entonces este error o esta equivocación trae consecuencias. Es por eso que el error, hermanos, debemos de esforzarnos por no caer en él, porque no somos ignorantes en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. El salmista, hermanos, por lo que hemos leído, él reconocía que había caído en muchos errores y ahora estaba arrepentido
y pedía a Dios que lo librara de los que él había cometido. Y algunos hermanos los había cometido inadvertidamente. Por eso le pedía otra oportunidad a Dios. Aquí en el Salmo 19 y el versículo número 12, es lo que el salmista nos da a entender. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Obviamente, hermanos, el ignorante o el que vive en pecado nunca va a reconocer sus errores. Sin en cambio, aquel que tiene la luz de la verdad, hermanos, siempre evita caer en errores y en equivocaciones. Líbrame de los que me son ocultos. El salmista se está refiriendo a errores inadvertidos. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cuáles son esos errores, hermanos, que permanecen ocultos? ¿O cuáles son esos errores inadvertidos? Para que se pueda entender, hermanos, de lo que está hablando el salmista, recordemos que cuando él pecó con Betsabé, rompió con la ley. Y no nada más fue un pecado, sino que él mandó a matar a Urías. Ahí cayó en otro pecado. Él rompió con la ley de Dios y después se arrepintió. Por eso él oraba a Dios que lo arrepintiera, que lo perdonara de los pecados que había cometido. Sin en cambio, hermanos, con esta declaración que está haciendo el salmista, él tenía conciencia de que no solamente había afectado a Betsabé y a Urías, él había afectado a la familia de Urías, había afectado a la familia de Betsabé y había afectado al pueblo de Dios, porque confiaban en David. Y cuando salió a la luz su pecado, muchos hermanos apostataron de la fe, apostataron de la confianza en el rey, y las familias tanto de Betsabé como de Urías salieron afectadas. Esos son los pecados ocultos o de los errores ocultos a los que se refiere el salmista. Cuando cometemos errores, afectamos a otra persona, pero también, hermanos, afectamos a su entorno y a nuestro propio entorno. Por eso es de que debemos de tener la plena conciencia y seguridad, hermanos, de que debemos de evitar bajo cualquier circunstancia de caer en errores. El verdadero seguidor de Jesús siempre manifiesta un espíritu como el de Cristo hacia el descarriado, hacia el que cometía el error. Y él no lo condenaba. Él le hacía ver su equivocación, pero él lo restauraba. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de restaurar al descarriado. Aquí en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 19, la escritura dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, aquí en esta primera parte del versículo, la palabra de Dios, hermanos, nos informa que cualquiera puede caer en equivocaciones, que cualquiera se puede extraviar de la verdad por diferentes motivos, porque no han crecido espiritualmente, porque practican todavía pecados ocultos, porque no hubo una conversión sincera en su vida, o simplemente, hermanos, porque al conocer de la verdad, la palabra de Dios les muestra los errores que tienen. Por eso muchos se extravían de la verdad. Y dice, y si alguno le hace volver, es decir, si alguno lo convirtiere.
Cuando nosotros, hermanos, reprendemos a aquel que se ha equivocado o que se ha desviado de la verdad, lo debemos de hacer con amor. O sea, no para condenarlo, sino para atraerlo. Debemos de afirmar su fe. Debemos de hacerlo, de hacerle ver que sus prácticas pecaminosas, hermanos, están afectando su propia vida y pueden afectar su propia salvación. Lo debemos de tratar al que se equivoca como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Aquí en el versículo 20, el apóstol Santiago, hermanos, sigue con la misma idea de lo que nos está diciendo acá y dice, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay beneficios, hermanos, tanto, tanto para el que hace volver al pecador de su error como al mismo pecador. Por eso la escritura en el versículo 20 lo dice, sepa que el que hace volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, los seres humanos son instrumentos de Dios, porque el único que convierte, el único que salva es Jesús, pero usa el instrumento humano. Y ahí es donde nosotros mostramos el amor para aquel que se ha equivocado o para aquel que está menguando en su fe, para hacerle volver a la luz que Dios le había mostrado. Y le da una promesa. Dice, salvará de muerte un alma. O sea, qué promesa, hermanos, que llena nuestro corazón de ánimo, de esperanza, por tratar, hermanos, aquel que se ha descarriado en el amor de Dios y para traerlo nuevamente a los caminos del Señor. La Escritura, hermanos, nos dice que rescatar a un pecador de la muerte eterna es muchísimo más glorioso que ignorarlos. Tenemos el respaldo de la Biblia para que con el amor cristiano hagamos hacerle ver el error a aquel que se ha equivocado o aquel que se está alejando de los caminos de Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso decíamos que es mucho más glorioso que ignorarlos. Y la misma palabra de Dios, hermano, nos da una promesa para todo aquel, hermanos, que se dedica para ministrar a aquellos que viven en el error y para traerlos a los caminos del Señor. Aquí en el libro de Daniel, en capítulo 12 y el versículo número 3, la escritura nos da esta promesa. Daniel 12:3, la escritura dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que conocen la palabra de Dios y la ponen por obra. Por eso la Biblia los menciona como entendidos, como lo que saben lo ponen por obra. Y los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, aquel que hace volver a los caminos del Señor al que se ha descarriado, porque enseñan la justicia, dice, como las estrellas a perpetuidad eterna. La palabra de Dios, hermanos, nos da esta magistral promesa. El hacer volver al descarriado quedará sellada esta acción a perpetuidad. Por eso leíamos
en el libro de Santiago, dice que el que hace volver al descarriado de su error, dice, salvará un alma. Y la Escritura dice que esa acción de salvar o de hacer volver al descarriado de su error, de su equivocación o de su ignorancia a la palabra, aparte de que salvamos un alma, dice que quedará sellada como las estrellas a perpetuidad en la eternidad. Esto nos anima, hermanos, para reforzar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en sus promesas, y por ir a aquellos que aún no conocen la palabra o que se han alejado de los caminos de Dios por alguna circunstancia. Y este, hermano, fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos deja promesas, pero también nos da ejemplo. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 19 y el versículo número 10, la Escritura lo dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí está, hermano. Ahí está la promesa, pero también ahí está la acción y es lo que tenemos que hacer. Tenemos las promesas, pero tenemos que actuar. ¿Y cómo tenemos que actuar? Como Jesucristo actuaba. Dice que vino a buscar y a salvar. O sea, él se iba, hermanos, a los lugares despoblados, a las regiones inhóspitas, donde tal vez el Evangelio no había llegado. Y él sentía compasión, porque la Escritura dice que los veía dispersos y descarriados como ovejas sin pastor. Sin en cambio Cristo iba a ellos, los buscaba y les ofrecía el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque estaban perdidos. Y esa es la labor del cristiano, de ir y de buscar al que se ha perdido. Este es el ejemplo que debemos de seguir de nuestro Señor. En ocasiones, hermanos, nos, nos desanimamos, no encontramos la salida, porque estamos sumidos en un error, estamos llenos de adversidades, de situaciones y de problemas, y muchas veces la mente se cauteriza a tal punto, hermanos, que nos olvidamos de las promesas, a tal punto que nos olvidamos de la fe y de tener confianza en Dios. Estamos, hermanos, en un cuerpo débil, en un cuerpo humano, hermanos, donde se manifiestan las emociones, los sentimientos. Y tal vez, hermanos, no tengamos ese dominio propio ni esa confianza para poder afrontar situaciones problemáticas en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la misma Biblia, hermanos, nos presenta el ejemplo del pueblo de Dios. Cuando el Señor usó a Moisés como instrumento de justicia, como libertador y legislador de su pueblo, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Él al final de cuentas se enfrentó ante el faraón que tenía un corazón endurecido y después de 10 plagas, el faraón les dijo que se fueran, que ya no los quería. O sea, les otorgaba la libertad de la esclavitud. Y Moisés, hermanos, sacó al pueblo de Dios de Egipto. Llegaron a orillas del Mar Muerto, perdón, del Mar Rojo, y ahí acamparon. Sin en cambio, el corazón del adversario, en este caso del faraón, cambió y los fue a perseguir. Les quería dar muerte. Y vamos a leer parte de ese pasaje, hermanos, y nos vamos a identificar con lo que la Escritura dice para tener la esperanza y la confianza en que bajo cualquier circunstancia adversa, Dios está con nosotros. Aquí en el libro de Éxodo, el capítulo 14 y el versículo número 9, la Escritura dice, siguiéndolos pues,
¿quién? El faraón o los egipcios, con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Con esta acción nos damos cuenta, hermanos, cómo venían con una mente sanguinaria, con una mente vengativa, porque el adversario, hermanos, no tiene compasión y va a perseguir a los que permanecen en la fe. Dice, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Jajalirot y delante de Baal Zephón. La Biblia nos da, hermanos, la ubicación donde estaba el pueblo de Dios. Pijajirat era el desierto de Egipto. Baal Zephón era una cadena de montañas. Es decir, el pueblo de Dios estaba acampando y tenían delante de sí el Mar Rojo. A un lado las montañas, al otro lado el desierto. Y por la parte de atrás venía el enemigo. Estaban rodeados, no tenían salida, tenían una serie de adversidades, ya no sabían qué hacer, se desesperaron. Aquí en el versículo número 10 de Éxodo 14, la Biblia nos dice qué es lo que hicieron. Éxodo 14, 10, la escritura dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En medio de la situación adversa, que por todos lados el enemigo los atacaba, que tenían imponderables para seguir, ellos, hermanos, alzaron sus ojos, vieron la situación en la que estaban y sabían que iban a morir. Sin embargo, hermanos, clamaron a Jehová. Y ahí está la confianza otra vez de poner los ojos en Dios. Su situación era desesperada, no tenían forma de escapar, además estaban desarmados y sin ninguna preparación para pelear en contra del adversario. Su única arma poderosa que tenían era su fe, era la oración, y ellos clamaron a Jehová. Los israelitas más piadosos pusieron su confianza en Jehová. Los más débiles murmuraron por su falta de fe. Dios les dio una salida milagrosa por medio de Moisés, abriendo el mar y mostrándoles el camino de la salvación. Aquí el salmista en el Salmo 106 y el versículo 7 y 8 manifiesta este prodigio, este milagro que hizo Dios, cómo de una manera poderosa la misma naturaleza la controla. Pero más poderoso fue el cambio que hubo en el corazón de los israelitas, que se veían perdidos, extraviados, y que muchos se equivocaron porque apostataron de la fe. Pero al ver la manifestación de Dios, ellos cambiaron de parecer. Dios utilizó las circunstancias adversas para que el pueblo de Dios se reconvirtiera. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Y lo vamos a leer. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Por eso se alejaron. Cayeron en el error de apostatar, de perder la confianza y la fe en Dios. Porque las circunstancias adversas, hermanos, los abrumaban. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Cuántos milagros, hermanos, ha hecho Dios en nuestra propia vida? Y por un momento de adversidad o de tribulación, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso mismo le pasó al pueblo de Dios. Sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó
por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Aquí es donde nosotros nos identificamos. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Y de cuántos errores Dios nos ha librado? Es lo que tenemos que poner en mente. Y así como hemos leído esta historia de cómo el pueblo de Dios recobró la confianza en Dios en medio de la tribulación y de la circunstancia, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Por muchos errores o errores graves que usted haya cometido, pongamos nuestros ojos en Dios, confiemos en Él. No dejemos, como el salmista decía, los pecados ocultos o los errores ocultos que afectaron a otros, y que nosotros, hermanos, vivimos en la ignorancia. Por eso es que debemos de tener una relación diaria con nuestro Dios. Y esta fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y es la misión de cada uno de sus hijos. Y esto está escrito aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 56. La escritura dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Leíamos en Lucas 19, Dios que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y aquí, hermanos, nos confirma que el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, como lo menciona, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, porque iba junto con sus discípulos. Cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el mensaje de la salvación a la persona que Dios nos ponga delante, nosotros lo tenemos que hacer. Porque es una oportunidad donde Dios nos está dando para salvar un alma. Y hemos leído por la escritura en el libro de Daniel cómo esas acciones de hacer volver al descarriado, hermanos, quedan sellados como las estrellas a perpetuidad en la eternidad. O sea, qué hermosas promesas, hermanos, que nos animan para permanecer firmes en la fe, pero seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando este tema de que todos cometemos errores. Amén. Estamos llevando la familia, estamos llevando el matrimonio. Para el Señor, hermanos, esa institución es sagrada. El Señor desea hogares establecidos, familias felices. Sin embargo, hermanos, nuestros errores nos llevan a la tristeza. Y es lo que menciona la palabra de Dios. El Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que está perdido. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios uno conoce la verdad y otro está fuera de ese camino? Y es cuando muchas veces cometemos el error de decir, ya nada hay que hacer con él porque no entiende, no comprende. Y no, al contrario, sigamos la obra que Cristo vino a hacer, salvar y rescatar. Si tu esposo no conoce la palabra de Dios, no cometas el error de decir, ya no hay nada que hacer. Para Dios no hay imposibles. Tu testimonio es más que tus palabras. Si antes, hermano, eras una persona iracunda, de carácter agresivo, y el Señor con su palabra sagrada y a través de la oración y a través de buscar su consejo, ha transformado tu carácter. Que ese carácter se refleje, hermano, en la familia. Que ese carácter sea el que hable. El Señor vino a buscar y salvar, y esa es la comisión que llevamos en el hogar, donde la obra que se va a hacer es obra misionera, llevar esa alma al Señor. Yo conozco la verdad, pero Él no la conoce. Al contrario, me aborrece, me grita, me pelea. La palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Cuando somos vituperados por falta de la verdad, dice su palabra, gozaos. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. ¿Cómo fueron los caminos del Señor? Sus pisadas
Eran de lágrimas, de tristeza y de dolor, porque había tanto desprecio a su amor y a su palabra. En el hogar es a donde más se trabaja, hermanos, en esa obra que se lleva de salvación para nuestros hijos, para nuestros nietos, para tu esposa, tu esposo. El culto familiar, hermanos, es para que edifique el Señor esa casa, para que en ese hogar se respire esa unidad y ese amor que solamente viene de parte de Él. No cometamos los errores, hermanos. Nuestros hijos, nuestros nietos están en un mundo convulsionado de maldad y muchas veces se permiten cosas que ofenden su presencia. Y esos errores, hermanos, que se pasan por ligereza, van a causar tristeza y dolor. De los errores, hermano, tenemos que aprender a enderezarlos. Estamos llevando, hermano, en este día, todos cometemos errores. No hay perfección en nadie. El Señor va perfeccionando su obra, pero es Él el que la perfecciona. Nosotros no somos perfectos. La perfección viene de Él. Si buscamos cada día a través del culto familiar, a través del estudio de su palabra, oímos su voz y obedecemos lo que Él nos dice, hermano, nuestra vida y nuestro hogar estará en armonía con su palabra y tendremos la paz que se necesita. Por eso el Salmo 19:12 dice así, que de los errores se deben de enderezar. Por eso su palabra se está exponiendo para la familia. Lleva, lleva lápiz y papel, el versículo, y trata de memorizar esa palabra para que cuando tú estás llevando esa oración, esa palabra germine en ese hogar y dé frutos esas semillas de amor. Estamos llevando el matrimonio. Continuemos con lo que el Señor nos está diciendo, porque es grato oír la voz de Dios. Así es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra, nos enseña cómo el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo manifestaba para los perdidos, para aquellos hermanos que por alguna circunstancia se habían equivocado, para todos que habían errado, para los que habían cometido el error de alejarse de Dios. Y vamos a ver un ejemplo bíblico donde se manifiesta el amor de Dios por los que se equivocan. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Por eso debemos de aprender de lo que está escrito. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 12, hablando de la parábola de la oveja perdida, se representa el maravilloso amor de Cristo por los que se equivocan. La palabra de Dios dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. El Señor presenta, hermanos, esta parábola a sus discípulos, donde les da a entender, hermanos, qué es lo que tienen que hacer cuando alguien de la grey de Dios se descarrila. Dice la Escritura, deja las 99 y da a entender que las 99 eran las que permanecían dentro del redil. Pero el pastor, hermano, no se va a buscar a la oveja perdida sin dejar aseguradas las ovejas que están en el redil. Por eso las deja dentro de un cerco protector. No las descuida, las deja protegidas y entonces sí se va a buscar a la que se había perdido. Y eso es la función del verdadero pastor, proteger cada alma que lleguen a su redil y va en busca de la extraviada. O sea, no por tener 99 va a ignorar a una que se extravió, sino que el mismo amor que sentía por cada una de las 99 lo sentía por la que se extravió. Fue tanto el amor que sentía por la oveja que se extravió que fue a buscarla. Y su búsqueda, hermanos, costó trabajo, porque la misma palabra
de Dios nos dice que fue a los montes a buscar la que se había descarriado. O sea, la que se había descarriado se perdió entre lo que la, la misma circunstancia la presentaba. Cuando alguien apostata de la fe, hermanos, es porque le abre la puerta a la adversidad. Y al abrirle la puerta a la adversidad, hermanos, viene falta tras falta, error tras error, equivocación tras equivocación. Pero el Señor nos da la promesa que siempre nos va a ir a buscar para rescatarnos. Entonces ya está en disposición del que se había perdido para hacer caso a la voz de Dios y regresar al redil junto al Señor. Ahora bien, pero ¿qué de aquellos que por su propia decisión se alejan de Dios? Porque esta oveja, hermano, se perdió, se descuidó, se equivocó y se fue. Pero hay quienes con pleno uso de conciencia se alejan. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de ese punto? Tal vez usted en su hogar, hermanos, tenga esta situación con alguno de sus hijos. Usted le ha hablado de la palabra, le ha ministrado, le ha dado promesas, ha orado por él, le ha invitado para que se congregue, pero sin en cambio, hermanos, simplemente no quieren. Hay que nos enseña la Biblia de lo que tenemos que hacer. Bueno, primero, hermanos, antes que nada, tal vez, hermanos, ellos no han recibido el mensaje con autenticidad. Tal vez ellos no han recibido el poder de Dios. Por eso se han alejado. O no se quieren comprometer con una vida que los aleja del pecado. Por eso muchos se equivocan y caen en un error. Porque ellos piensan que el leer la escritura, que el guardar la ley moral de Dios son prohibiciones para su vida. Y ahí se equivocan. Porque dicen, yo no voy porque me prohíben hacer esto, me prohíben hacer el otro, ya no puedo vestirme como yo quiero, ya no puedo ir a donde yo constantemente voy y muchas cosas. Sin en cambio, Dios no prohíbe. Y es lo que tenemos que hacer ver. O sea, Dios sugiere en amor que lo que Él nos manda a través de su santa palabra y a través de su ley moral es para nuestro propio beneficio. Y Él no obliga a obedecer. Él nos invita a que nosotros voluntariamente aceptemos la salvación que Él nos ofrece por amor a Dios. Por eso es de que nosotros amamos a Dios y por ese amor obedecemos su santa ley. Por el amor que le tenemos a Dios, hermanos, escudriñamos su palabra. Y es el amor que Dios manifestó para la oveja que se perdió. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 58 y el versículo número 3, la escritura habla de aquellos que se pierden. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí el salmista, hermano, está hablando de una manera figurada. Nos está dando esta ilustración donde dice, se apartaron desde la matriz. El salmista está expresando y se está refiriendo a aquellos que tan pronto reciben el mensaje de la salvación lo rechazan. A eso se está refiriendo el salmista. Tal vez a usted le ha tocado ministrarle a alguien y le da a usted el plan de la salvación, pero lo rechazan. Lo rechazan porque ellos no lo quieren aceptar. Y algunas de las causas ya las dimos, porque no se quieren comprometer a obedecer a Dios o porque tienen que dejar la vida pecaminosa donde se sienten cómodos. Por eso David lo manifiesta de esta manera, se apartaron los impíos desde la matriz. Es decir,
Desde la matriz, antes de nacer, hermano, ellos rechazan el mensaje, antes de nacer de nuevo. Luego dice, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El profeta, hermano, perdón, el salmista nos da a entender que también hay quienes aceptan el mensaje, pero por falta de instrucción se descarrían. Por eso es importante que alguien que recién empieza a conocer de las cosas de Dios, se le pongan los fundamentos de la palabra de Dios para que la puedan entender. Y eso requiere, hermanos, un estudio constante de lo que es la santa palabra. Eso requiere de un compromiso en confianza y en fe para poder obedecer por amor lo que Dios nos dice, lo que tenemos que hacer, porque es para nuestro beneficio. Pero también el profeta Jeremías amonesta al pueblo de Dios y les pregunta que después de haber conocido la ley, ¿por qué se alejan? Y esa es la pregunta. Muchas veces usted se pregunta, es de que él conocía, es de que él se congregaba, es de que él oraba, pero ahorita ya no hace nada de eso y se fue al mundo. Bueno, la palabra de Dios también nos lo dice. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 2 y el versículo número 5, el profeta dice, Jeremías 2:5, así dijo Jehová. O sea, es palabra de Jehová. O sea, el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo hablando palabra de Jehová. O sea, no es palabra de hombre, palabra de Jehová. Dice, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El Señor, hermanos, hablando del pueblo de Dios, les había liberado y protegido, pero ahora pregunta que por qué se habían alejado. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos. Cuando todo funciona bien, usted, hermanos, de una manera humilde se acerca más a Dios, porque todo está bien. Pero cuando viene una dificultad, hermanos, usted se rebela en contra de Dios. Por eso la Escritura dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Son momentos, hermanos, donde viene un desconcierto, así como lo hemos leído en la experiencia de la liberación del pueblo de Dios, que ellos estaban abrumados por todos lados por el adversario. De la misma manera, cuando se presenta una situación difícil para el creyente, muchos hermanos se rebelan en contra de Dios y se alejan de Él. Por eso dice que se alejaron de mí. El alejarse de Dios, hermanos, es dejar de orar. El alejarse de Dios es no leer su santa palabra. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no leemos su palabra, donde Dios nos habla, donde Dios nos instruye, donde Dios nos ministra, donde Dios nos exhorta, donde Dios nos redarguye? O sea, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no leemos su santa palabra? Y eso es alejarse de Dios. Alejarse de Dios es vivir en pecado. Alejarse de Dios es no guardar su ley moral. Eso es alejarse de Dios. Y la pregunta sería, ¿está usted cerca o está usted lejos de Dios? Tal vez diga, no, es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí doy mi diezmo, es que yo participo. Pues podrá usted hacer todo eso. Pero si no obedece su santa ley y está usted en pecado, por obras, hermanos, usted no se va a salvar. Por eso por eso la pregunta aquí del Señor dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Dice, se han alejado de mí. Y es porque el hombre, hermano, no simplemente no se quiere comprometer con Dios y cae en errores. ¿Y cuál es el primer error? Abrir la puerta al adversario. Cuando usted le abre la puerta al adversario y deja entrar un pecado y usted lo acaricia,
tenga usted por seguro que van a venir más pecados y más consecuencias. No estemos jugando, hermanos, con nuestra salvación. Como Pablo decía, procurad vuestra salvación con temor y con temor. Aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 13, la escritura dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. El rechazo de lo real y verdadero, que representa la fuente de agua viva, y el preferir lo irreal y falso, irreal y falso, que representan las cisternas rotas, que no retienen agua. Si usted vive en pecado, y por más que escudriñe la palabra, y por más que ore, son cisternas rotas, porque hay pecado en su vida. Pero cuando usted retiene la fuente de agua viva, hermanos, es porque usted se está esforzando por estar más cerca de Dios, por obedecer su ley moral y por vivir una vida santificada por el Señor. Entonces los errores, hermanos, no van a venir a su vida. Y si se equivoca por alguna circunstancia, usted va a reaccionar rápido y va a corregir, porque el mismo Espíritu lo va a redarguir. Por eso es importante, hermanos, que actuemos rápido si cometemos alguna falta. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y lo que estamos leyendo. Porque la misma escritura, hermanos, es la que nos va a convencer. Gálatas capítulo 6 y el versículo número 7, la escritura dice, Gálatas 6, 13, no os engañéis, dice la escritura, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará el hombre. Así que, hermano, no vivamos una vida frágil, una vida aparente, una vida débil. No nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos, hermanos, que si vamos una vez a la iglesia en la semana o que si oramos de vez en cuando, estamos bien con Dios. No os engañéis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Toda acción, hermanos, todo pensamiento, todo sentimiento, Dios lo escudriña. Y usted es el primero que lo sabe. Y si no reconoce la vida pecaminosa, por muy oculta que tenga sus pecados, hermanos, usted va derecho a la perdición. Y eso es lo que estamos leyendo. Siembra mentira, ¿qué va a cegar? Mentira. Siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Maldad. Siembra infidelidad, ¿qué va a cosechar? A cosechar infidelidad. Y así podremos nombrar una serie, hermanos, de características o de defectos o de pecados que existan todavía en nuestra vida y pensamos que estamos bien. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, nos están mostrando que tenemos que hacer una reforma en nuestra vida, que tenemos que pedirle un reavivamiento en nuestra vida al Señor, dejando las cosas pasajeras, perecederas, y atesorando las cosas que van a perdurar y las cosas eternas. No juguemos con nuestra salvación. Cuando se cometen faltas, hermanos, por ignorancia, y muchas veces caemos en ese error, es un error, porque muchas veces pensamos hacer algo o decir algo pensando que está bien, porque somos ignorantes de lo que estamos diciendo o haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios nos juzgará, hermanos, por el conocimiento que teníamos, porque Dios es justo. Hay veces que nos equivocamos, ahora sí,
como dicen, sin querer, pero fue porque no teníamos el conocimiento completo. Y ahí es donde Dios nos va a juzgar, hermanos, por el conocimiento que teníamos, porque no había maldad en nosotros para cometer un error o una equivocación a propósito. Pero cuando lo cometemos conociendo la ley, indefectiblemente, hermanos, vamos a pagar las consecuencias. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12 y 13, la escritura dice, en aquel tiempo, o sea, cuando andábamos en el mundo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Andábamos perdidos en una vida infructuosa, en una vida inútil, en una vida que nos llevaba a la perdición. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí el apóstol, hermanos, no nos hace la comparación de la vida pasada a la vida nueva. Pero donde queremos enfatizar, hermanos, es de que si genuinamente nos hemos convertido, genuinamente, hermanos, creemos en que nuestra salvación costó sangre, porque está escrito, costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso es importante, hermanos, no vivir una vida doble. Por eso es importante, hermanos, reafirmar nuestro compromiso en confianza, en fe, en obediencia a lo que Dios nos manda. Pero ahora dice el apóstol, es decir, ahora es cuando yo acepto el mensaje de la salvación. Y cuando yo lo acepto, yo me comprometo a hacer de mi parte para reformarme por los méritos de Cristo. Yo hago mi parte, pero yo confío en los méritos de Cristo. Y ahí se conjuga, hermanos, lo espiritual con lo humano. O sea, Dios nos da sus promesas, pero yo tengo que actuar. ¿De qué manera voy a actuar? Dejando las cosas que a Dios no le agradan. Es la parte humana. Y la parte divina ve el esfuerzo del hombre. Y hay cosas, hermanos, que cuestan trabajo dejarlas. Pero si nosotros tenemos la disposición por dejar, por ejemplo, un vicio que está muy arraigado y no podemos, Dios ve nuestra intención y Dios nos ayuda. Y ahí se conjuga lo divino con lo humano, porque Dios está viendo que queremos salir del error que nos está causando la muerte a través de de una raíz o de una cadena de opresión que nos oprime. Por eso la escritura dice, habéis hecho sido cercanos. Es decir, somos reconciliados con Dios por medio de Jesús, redimidos, justificados y limpiados por la sangre de Cristo. Y para terminar, hermanos, el salmista expresa su alejamiento de Dios y luego le pide ayuda. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se siente usted alejado de Dios? Haga lo que la Escritura dice. Por eso está escrito, Salmo 119, versículo 176. La Escritura dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Él reconoció que anduvo errante, perdido por sus equivocaciones y errores. Sin en cambio, al Señor le pide que busque a su siervo. Nosotros somos siervos de Dios, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dentro de nuestra rebeldía permanece una pequeña luz, hermano, de lo que alguna vez fuimos creyendo, confiando y amando a nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor, hermanos, que lo que hemos leído
caiga en tierra firme y que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros, nos haya ministrado con un escrito está. Amén. Para eso tenemos que buscar cada día la oración y el estudio de su palabra, para que esos errores, hermanos, estén enderezados, porque amamos al Señor y deseamos una vida de paz. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por habernos escuchado, por habernos hablado, Señor, y hemos oído tu voz. Oramos ante todo, Señor, para que cada día pongas el deseo de buscarte a través de la oración, a través de oír tu voz con el estudio de tu palabra. Pon el anhelo, Señor, y el deseo de buscar tu palabra, de seguir tus consejos, de seguir tus principios. Oramos, Señor, por la familia, oramos por el matrimonio, por nuestros hijos y nietos que están expuestos al peligro, y suplico un cerco protector para este culto familiar. Oramos, Señor amado, para que des gracia en esta humilde y sencilla palabra. En el nombre de Jesús te pido que eleves esta oración al trono de la misericordia y que des gracia, Señor, a los matrimonios. Aquel que llora, aquel que está sufriendo, aquel que está pasando, Señor, momentos difíciles. Inclina tu oído, Señor, endereza sus caminos y que todo error que se haya cometido en tu amor y en tu luz, sepamos enderezar nuestra falta. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida refleje que hemos nacido de nuevo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que Dios bendiga cada día tu hogar, tu familia y tus nietos. Bendiciones, amén.